Milei tenía un año, era la pregunta que nos hacíamos cuando tuvimos el primer episodio de Ver o No Ver. Y la pregunta, creo que hoy, ya promediando lo que es este año, salvo que mañana se caiga el mundo por algún suceso extraordinario, tenemos ya una posible respuesta. Obviamente que vamos a tratar de sacar en este espacio de conversación algunas conclusiones de lo que fue este primer año de Milei y a través de esta respuesta. Lo primero que se me viene a la mente es que Milei pasó el primer año, lo pasó el primer año. Y hay un montón de factores que vamos a analizar. El primero, yo creo que había muchísima incertidumbre sobre si se lo iban a comer o no. Sí. No sé si te acordás lo que fue ese verano, ¿no? Del Congreso, de las sesiones, de la marcha, me acuerdo, de la CGT. Y yo creo que se fue acomodando políticamente el gobierno. Creo que fue aprendiendo, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas, y también la oposición. Y eso fue una primera ventana. No nos vamos a meter después en el tema de si esto va bien o no, porque eso después lo vamos a tocar. Pero sí políticamente fue ejerciendo el poder. Y a partir de un gobierno, que era el gobierno anterior, que no había ejercido el poder por múltiples motivos, el gobierno de Milei, una de las cosas que se le puede dar es que ejerció el poder. Es que accionó todos los días. Había una noticia, obviamente, por un lado teníamos la parte de las chicanas y por el otro lado habían acciones concretas. Por ejemplo, una yo creo que fue positiva, que le dio un respirón y que estuvo muy bien utilizada, que fue el blanqueo de capitales. Sí. Para mí fue como el punto, si me decís, ¿qué fue una cuestión que hizo alguno de los ministros que estuvo muy bien planteada? Fue eso. ¿Qué fue pasando en este año? Fue un año de idas y vueltas. Ahora, vos metiste un ajuste muy importante. Un ajuste muy importante, la gente la estaba pasando mal, mucha, y algunos sectores empiezan a recuperarse, hay un gran problema en el consumo, en la industria, que lo veníamos hablando, y nuestra pregunta a medida que pasaba el tiempo, que pasaba el año, era, ¿Milei va a sobrevivir este año? ¿Y cómo va a llegar a diciembre? ¿Y cuándo va a ser la recuperación? Y entonces lo que pasa es una cuestión sencilla, que es, Milei metió el ajuste y pudo sostener su imagen, bien, bajó, subió por momentos. Creo que hay una cuestión drástica de que no hizo, y esto también es en algún punto demuestra algo de pragmatismo, no hizo lo que dijo que iba a hacer en campaña en algunas cuestiones. A ver, no se dolarizó. Tuvo matices igual, viste, como que en campaña después también bajaba un cambio, pero... Sí. Yo me acuerdo de el dolarizar, por ejemplo, como algo muy clave, y no es que cerró aerolíneas el primer día. Entonces, total. Yo creo que fue pragmático. Lo que sí habían era dato de color, tipo, cerraste un puestito, le cambiaste el nombre a tal, y se preocuparon por una agenda de un ajuste, equilibraron la macro, y el desafío ahora es ver que, según algunos indicios parecen que van bien, si el país levanta. Por último, para entender por qué y qué pasa con el fenómeno Milei, viene totalmente ubicado en un contexto internacional, un buen rol personalista, que lo sabe explotar, y la pregunta es, ¿qué es eso que hace que la oposición le sea tan complicado entender lo que está pasando con el gobierno de Milei? Yo creo que por un lado nosotros teníamos la pata de los libertarios, que ya sabemos cómo son, bien o mal, ya sabemos cómo son, cómo piensan, que hacen, una rama es algo hasta ideológico, quizás es la parte que es menos atractiva para la gente común del gobierno de Milei. Vos después tenías ¿Qué es la gente común? ¿Eh? ¿Qué es la gente común hoy, no? Sí, no sé, yo pienso en la gente común, en alguien que no está politizado. Ok, sí. ¿Me entendés? Ok, sí. No cree ni un extremo ni el otro. Después tenés la pata de lo que es la pata nacionalista, ¿no? Digo, una pata que fue muy importante para que Milei llegue al gobierno, que hay que ver qué pasa con eso, porque se van en idas y vueltas, pero hay una pata nacionalista que está como media como relegada, podríamos decir. Y después está la pata del PRO, el PRO que casi inexistente, que estaba en su desaparición, que Milei lo fue regulando muy bien, que uno de los desafíos y otra cosa muy positiva fue cómo le marcó la cancha a Macri, y también cómo utilizó al PRO para gobernar, para tener y conseguir cosas fundamentales. Por último está la pata de Milei, digo, ya sabemos, ya lo conocemos, ya sabemos cómo es en ese sentido, es una persona que es muy expresiva. Absolutamente. Pero creo que hay una parte que no entendemos, que no logramos entender, que es la parte yo creo en esto, que es la parte de Santiago Caputo. Claro. Porque después, obviamente, el PRO le dio una estructura, yo creo que dentro de
del ministro, de la ministra de Seguridad, del ministro de Defensa, el mismo ministro de Economía también está relacionado en algún punto con gobiernos anteriores. Ya sabíamos un poco de qué iba a la mano, pero no conocemos esta figura. No conocíamos esta figura y empezamos a encontrar cosas muy diferentes en el ejercicio de poder, y creo que ahí están todas esas cosas, esas novedades de cómo manejó las redes sociales, la calle online, las discusiones políticas y demás, y creo que esa es la pata que la oposición no logra desarmar, que es una pata que probablemente no mostró su cara todavía, que es la de Santiago Caputo. Y creo que ahí está la clave, porque lo que hizo el gobierno de Milei fue realmente ejercer el poder y utilizó todos los recursos que tenía, y tenía siempre una carta escondida, que era la carta de Santiago Caputo, que como nadie sabe quién es, qué son, qué hacen, creo que siempre mostraban una salida bien parada a todas las situaciones que le iban sucediendo al gobierno. Entonces, yo creo que para terminar mi análisis, el gobierno pasa el primer año, que el desafío del gobierno de Milei es qué va a pasar con los salarios el año que viene, qué va a pasar con la parte, yo creo, y es el desafío casi personal como una opinión, que si el país el que le vaya bien a Milei es un país desigual, que es una pregunta que yo tenía. Sí. Yo creo que Milei está encaminado al país que él quiere, y mi duda es si ese país que Milei quiere va a ser un país desigual. El tiempo me lo va a responder, como así me respondió a mí si Milei pasaba o no el primer año. Así que buen año para el gobierno. Sí, a ver, es muy interesante que Milei haya tenido un año y que lo haya terminado, porque creo que automáticamente, más allá de ganarse el resto del mandato, que claramente hoy podemos decir que lo va a terminar porque terminó todo un año de gobierno, dependiendo de lo que pase el año que viene, dependiendo de lo que pase en 2025, podemos hablar ya de un segundo mandato. Tendría que pasar algo muy grave, algo muy salido de la agenda del gobierno como para en 2027 no llegar a renovar. Hoy renovaría con los números actuales, y principalmente según lo que pase en las legislativas del año que viene, también vamos a ver ahí algo muy claro. Porque si bien hoy tenés la aprobación, tenés una militancia creciente, hay que ver cómo se comporta el gobierno en la estructura partidaria, en la fiscalización, en la organización de la campaña, que es algo que muchas veces las fuerzas libertarias terminan quedándose cortas. Se nota mucho, ¿no? El balotaje, cuando Juntos por el Cambio los apoya, hay que ver qué apoyo recibe, qué termina pasando, ¿no?, en esta coalición. Creo que este año el gobierno realmente ha logrado hacer todo lo que esperaba. El gobierno logró hacer todo lo que esperaba en 2024, y es muy difícil ahora que dejen de lograr hacer lo que esperan. Creo que definitivamente ha dejado a la oposición por mucho tiempo sin respuesta, no han sabido cómo responder, y en definitiva creo que esta magia que tiene Santiago Caputo es la magia de imitar al kirchnerismo en las cosas que mejor sabía hacer, cómo comunicar de una manera más populista, cómo plantear a un enemigo y convencer a la población de que ese es el enemigo, y que cuando ese enemigo sale a defenderse, a reaccionar, ahí está, diciendo, mirá, ahí los tenés, son la casta, ¿no? Frente a cada cosa que salen a hacer, la oposición le responden, ahí tenés a la casta. Y es muy difícil porque plantearon una creencia, una opinión en la población de que lo que el gobierno quiere hacer realmente es lo correcto. Vos tenés grises siempre, pero hoy la mayor parte de la agenda, lo que todos los días salen a hacer, es realmente lo que la gente los votó. Y esto es algo que no siempre pasa. Es algo que en los últimos años vos tenés gobiernos como el de Cristina, o como el de Alberto, como el de Macri, que tienen una cierta abstracticidad, algo abstracto en sus discursos, que cuando están en el poder y hacen las cosas que hacen, es como que, bueno, dependerá de los talentos que tengan en el momento de comunicarlos, si se corresponde a eso que habían anunciado en campaña o no. No está definido. O sea, Macri hizo algo suave, ¿no? No terminó de ajustar, no terminó de desregular, no llegó a iniciar su reforma. Y en su discurso era eso lo que planteaba. Pero si hacía algo de shock, de golpe también estaba habilitado. En cambio, Milei, en su campaña, estaba habilitado solo a hacer esto. Y si no dolarizaba, que no lo hizo todavía, tenía que lograr hacer algo como lo que está haciendo ahora, que es que el dólar bajó y la inflación está cada vez más disminuida. Entonces,
Para cerrar, ¿qué va a pasar el año que viene y qué va a pasar en el resto de los mandatos? Bueno, es difícil hablar hoy de que la economía vuelva a caer, de que vuelva a haber una problemática económica profunda como la que estaba sucediendo hasta hace unos pocos meses, por lo menos. Así que tenemos casi la certeza de que este momento por lo menos se va a mantener. Hay que ver si se logra empezar a crecer. Eso sería ideal y todo parecería indicar que sí, pero no es para eso que Milei salió a ganar las elecciones. La gente no lo votó para eso. La gente lo votó en la mínima para volver a los 90. Y creo que eso es el desafío de acá en adelante. Cosas como las aberturas de importaciones, la baja de los impuestos, la salida del cepo, ¿no? Esta idea simil del 1 a 1, que no es 1 a 1 claramente, pero te genera esa sensación en el ideario popular. Son todas características de las políticas que va a tener, de que nos van a traer esto, ¿no? De si se vuelve o no a los 90. Y creo que de ahí va a estar digamos, el resultado o la victoria del gobierno de Milei y lo que le va a dar el segundo mandato. Si logra traer esta sensación que a mucha gente no le va a gustar, y está perfecto porque no todo el mundo festeja los 90, otras personas sí, si lo logra traer a la realidad. Así que la pregunta acá es para vos, ¿qué opinás? ¿Qué te pareció este primer año de Milei? Si lo votaste, ¿lo volverías a votar? Si no lo votaste, ¿lo votarías ahora que ya viste cómo es un año con Milei? ¿Te arrepentís? Dejanos en los comentarios. Bueno, y seguinos en Instagram como Identidades-el podcast o en YouTube como Identidades el podcast, que nos sirve un montón.